Hola amigos de Radio Montecastro, buenas tardes, buenos días o buenas noches si lo estás viendo después. Bueno, este es un programa nuevo, damos inicio a un programa nuevo para el segmento de lenguas criollas, también transmitido como ustedes estarán viendo por Radio Montecastro, que hemos decidido llamar Lenguas con Historia. Ya que consideramos de vital importancia visibilizar voces y posturas que pudieron o pueden haber sido silenciadas. La idea es ahondar en la formación de nuestro Estado, la creación de nuestra Argentina, las vicisitudes que atravesamos hasta llegar a ser quienes somos como un conjunto. Esto puede ser una afirmación o una pregunta, teniendo en cuenta las distintas corrientes ideológicas y las ideas de nación que alguna vez soñaron nuestros fundadores, para bien o para mal. Nuestra intención es abordar sin mucha solemnidad, vamos a reírnos un poco también, pero tratando de ser lo más objetivos posibles, para así poder llegar a una conclusión de tantas problemáticas que fuimos atravesando a lo largo de la historia. Las vamos a ir tocando en nuestros programas. Vamos a intentar romper con esta historia de estatuas, si me permiten la expresión, ya que como dice Marcelo Balco en un documental que si lo pueden ver estaría buenísimo, Los jinetes de Roca, de Sebastián Díaz. Él expresa algo respecto a esto que consideramos estatuas o próceres. Él dice: nada es más peligroso que una estatua en su aparente inmovilidad, porque parece que no dice nada, pero derrama sentido y significación. Nos domestica, él arriba, nosotros abajo. Pedestales y prontuarios. Habla específicamente de Julio Argentino Roca, él. Y eso nos da pie a nuestro primer tema de programa o de debate. Acá, como dijimos, sin muchas solemnidades. Sin mucho más preámbulo, voy a presentar a mis compañeros. David García. ¿Cómo estás, Cristian? Al profesor Fernando Mareque. Gracias. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo andan? Bien. ¿Tenemos el audio? ¿Le pasaste el Sí, audio? se llama video, es un video. Video 1 o audio de Alejandro Kaufman. Vamos para ir metiéndole un poquito al tema, para que vayamos entendiendo de ¿Quiénes dónde son vamos. los indios? Ahí está. ¿No? Esa es una pregunta para hacerse. ¿Quiénes son los indios? Y enseguida se instala lo identitario, lo folclórico, lo pintoresco, los rituales, los códigos, ¿no? Como si hubiera que volver a un pasado o algo muy definido y concreto, que también es cierto, eso está también, pero no es solo eso, ni es lo más inmediato. Lo más inmediato, cuando decimos quiénes son los indios, es lo que hemos hecho con ellos, con ese ellos que identificamos nosotros, los blancos decimos quiénes son los indios. Porque los indios tienen bordes difusos, están mezclados, porque además fueron mezclados, porque hubo un proyecto que se llamó Crisol de Razas, que se llamó Nación Argentina, los países latinoamericanos, que supuestamente iba a disolver esa diferencia, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos ahora para reconocer la diferencia? ¿Cuál es la diferencia que se puede reconocer? Pero ese no es el punto que más me interesa. El punto que más me interesa es qué hacemos con ellos, cómo los segregamos. Y no importa quiénes son ellos, sino qué segregamos. El problema es cómo se da la segregación. Ese tema es para pensarlo. ¿Qué hacemos con lo y cómo los vemos? O cómo no los vemos, cómo los ignoramos, cómo los segregamos, cómo se produce la segregación. Esa es una cuestión que además nos involucra absolutamente en general. No podemos hablar de eso en tercera persona o como algo que sucede en otro lado. Estamos profundamente implicados. Para empezar, en la invisibilización de algo que recibe toda clase de designaciones eufemísticas, ¿no? Los negros, los cabecitas, los morochos, los autóctonos, los originarios, los indígenas. Hay miles de maneras de decirlo y todas son todas ineficaces, todas son semiverdades. El hecho es que en el espacio de visibilidad argentino no están.
En las pantallas de televisión es donde más claro está eso, ¿no es cierto? Es decir, no hay una sola persona que no sea blanca en todas las imágenes públicas del cuerpo humano argentino. Están en la calle, están en la escuela, en la televisión, en el cine, no están. Porque no están tampoco en las élites, no están tampoco en la conducción institucional, no están en ninguna, en la parte alta de la sociedad, no están en ningún lado. Alta y media, diría, ¿no es cierto? Entonces, y no hay ninguna acción de compensación de eso, en esos espacios públicos, ¿no? Ha habido algunas acciones de compensación en la educación, por ejemplo, o en la investigación científica, pero se resuelve de manera geográfica. O sea, hay un tabú para hablar de etnicidad. Está bien, hablar de etnicidad no es una panacea en las sociedades donde se ha hecho, pero insisto en esto, estamos por debajo de esa cuestión. Es como si tuviéramos que perforar una barrera después de la cual no está el paraíso, pero estamos por debajo de esa barrera. Bueno, ahí escuchábamos a Kaufman, bien dice él, estamos implicados. Estamos implicados y sin ser los dueños de la verdad o sin creernos ser los dueños de la verdad, vamos a tratar de dar un poco de visibilidad a ciertas cuestiones que nos atraviesan como sociedad también. Y para continuar con esto, voy a traer a colación un estudio que es oficial, donde se estima que entre el 30% y el 56% de la población argentina tiene ascendencia indígena o mestiza. Esto significa que una gran parte de nosotros, los argentinos, tiene ancestros indígenas en su familia. Sin embargo, solo el 1,5% se reconoce como tal. Según datos actualizados a 2023, el INAI, para quien no sepa qué es el INAI, es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que está en crisis actualmente, desfinanciado. Reconoce 1.878 comunidades indígenas en toda la República Argentina, pertenecientes a 39 pueblos indígenas. ¿Por qué esa falta de reconocimiento sobre la ascendencia indígena que muchos nosotros tenemos y traemos en nuestra sangre? Al mismo tiempo de esto, hay otras posturas vinculantes que lo ven desde otro lado. Por ejemplo, Isidoro Ruiz Moreno. Él sostiene que Avellaneda fue el hombre de la paz. A diferencia de Urquiza, Mitre, Sarmiento, Derqui, que sí habían intervenido en muchos conflictos militares armados, obviamente. Cuando se refiere a dominar, quiere decir que la dominación es a través de las leyes. A través del sometimiento es la dominación. Someterse a las leyes, como lo hacemos hoy en día. Él no sostiene que someter es aniquilar. En 1878 o 1879, Roca traza el límite de Río Negro, entendiendo que a los indios no les queda otra alternativa. O se someten a las leyes, o se pierden en esas tierras imposibles. Imposibles porque eran tierras absolutamente estériles. Esta teoría incluye que el aborigen es quien no quiere ser parte de la República Argentina o de la nación naciente. Entonces, para pensarlo, darle inicio a lo que viene. ¿Cuál es la clave para pensar la cuestión indígena en los comienzos de nuestra nación? Entendiendo también esta disyuntiva de ideas, planteada que podría ser actualmente o una reivindicación de la historia. Entonces, hay críticas por un lado y hay aceptación por el otro. Fernando. Bueno, vos sabés que yo me quedé pensando con esto que planteabas del estudio y sí es cierto, ¿no? Hay un estudio de la UBA que tomó muestras en todas las provincias e indica que, como bien decís, hay hasta un 56% de linaje indígena en las líneas, digamos, de descendencia por parte de las mujeres. Y eso, por un lado, habla, y pienso, ¿no?, de la diversidad del ser argentino, bien, como bien decías, pero también me pongo en el lugar del 44%, ¿no?, de ese otro en ese estudio,
porque también podemos inferir que el 56 es indígena, pero el 44 tiene esa misma matriz europea, ¿no? Que escuchábamos de Kaufman, ¿no? Este crisol de razas, ¿no? En ese inicio de nuestro país. Y tomando inicio de nuestro país, ¿no? Si pensamos en 1880. Ahora bien, ese estudio tiene algo muy particular, que es que el 1,5 de ese 56 es el único que se identifica como indígena. O sea que tenemos un 56%, ¿sí?, de herencia indígena, y de ese 56, 1,5 se cree o se autopercibe indígena, ¿no? ¿Qué pasa ahí, no? Y un poco en estos términos, esta invisibilización de estos indígenas, que no solo es por otros, sino es por ellos mismos. Pero no hay ahí una contradicción en lo que dice Kaufman. Él dice una segregación. Si hay una segregación no podría haber un mestizaje. Si hay un mestizaje quiere decir que entonces la segregación no fue tal. Sí, lo que pasa es que el mestizaje yo creo que es la clave. Es un mestizaje a la fuerza. El mestizaje es la clave. En el inicio de nuestro país es la clave. ¿Qué sucede? Él habla de esa segregación porque después, automáticamente después te dice, bueno, ¿dónde están? O sea, la clave para Kaufman en este caso es ¿dónde están los indígenas? Está bien, pero vos decís que la gente no se identifica. En mi caso, yo tengo 100% sangre europea, podría decir, hasta me da vergüenza decirlo. Sí. Y realmente, si alguien me pregunta, ¿vos te identificás como europeo? ¿Qué me identifica como europeo si yo soy argentino? Exacto. No, tal vez no hay algo de eso también. ¿No crees que la gente no se considera indígena porque, por ejemplo, en el caso de personas que conozco, saben que tienen conocimiento de parientes nativos, pero no tienen ni siquiera el conocimiento de dónde vienen, quiénes son? Tienen la certeza por una cuestión tal vez particular, pero no tienen la certeza de saber decir a qué pertenecen, o si son diaguitas, voy a nombrar. Claro, una etnia en particular. Una etnia en particular. Ajá. Sí, ¿No tiene que tal vez que ver con eso, el no identificarse como...? No, yo creo que lo que habla Kaufman, en este caso, muy particularmente, es que ese no sentirse o no identificarse como indígena tiene que ver no solo con que no te visibilice el otro, ¿sí?, el blanco, como dice él, sino también con una discriminación en esa relación que es adoptada por el indígena. Vamos a ver y vamos a hablar hoy que a partir de, incluso antes que 1880, hay todo un proceso de invisibilizar, pero de discriminar, ¿sí? El criollo, el blanco, siempre está en un nivel superior al indígena. Entonces, ese mismo, digamos, discurso que gana, porque esa es la verdad, en la formación de nuestro Estado gana ese discurso, también implica que los sobrevivientes a ese discurso, muy entre comillas, comiencen a esconderse como indígena. Está bien, yo te entiendo lo que vos decís, pero no creo que haya un lugar de Latinoamérica, de Hispanoamérica, en el que los indígenas no hayan tenido siempre un escalafón menos que los blancos. Pero sin embargo, por ejemplo, voy a nombrar, decime si me equivoco, Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, ajá, aunque hayan sido sometidos y hayan sido siempre un escalafón menos, por lo menos hasta hace un tiempo, hay un orgullo indígena. Sí. Y muchos pueblos se reconocen, o sea, no alcanza nada más con decir, para decirlo de una manera concreta, los indígenas perdieron una batalla o la guerra y por eso al haber quedado como perdedores fueron desapareciendo. ¿Hay algo más? No, porque exacto. Seguramente que en Ecuador, por nombrarte, vos fuera de aire me habías nombrado, sí, una etnia de Ecuador, que los tipos se reconocen como ecuatorianos y después como indígenas. Sí, pero primero siempre se reconocen, obviamente esto es esa particularidad de esta etnia que yo conozco, sí, primero por lo nacional y después por lo étnico. Sí, en general, en estos países que vos nombrás, lo que sucede es que a nivel estatal está como mejor enmascarado, digamos. Por ejemplo, tanto Ecuador como Bolivia son estados plurinacionales. Argentina no se presenta como un estado plurinacional. Claro, pero por ejemplo, vamos a un país que siempre, los blancos siempre sometieron al resto de todos los demás, que es Estados Unidos. Sin embargo, los indígenas estadounidenses tienen un reconocimiento
propio hablo, no hablo de Sí. no hablo de Estados Unidos, tal vez lo ganaron sacando los estados donde el Estado no se puede meter y todo eso, no hablo de eso, no hablo de las leyes, hablo de que los tipos se reconocen y fueron casi igual de violentos que lo que pudo hacer acá la campaña del desierto o todo lo que ocurrió acá. Y sin embargo, hay algo más que no estamos encontrando tal vez, o que vos nos podés nombrar para decirnos por qué ocurre tanta incivilización, porque casi al extremo es lo que te digo. Nadie sabe, los que saben o que se reconocen indígenas tal vez no saben ni de qué etnia etnia pueden ser, pertenecen. claro. Bueno, yo creo que tiene que ver un poco quizás con las posturas en el inicio de nuestra nación, ¿no? Pensar que la Argentina se origina al calor, ¿no?, de ideas que vienen de la modernidad y de Europa, ¿sí? Entonces, aquellos próceres, si querés, que llevan adelante este origen de nuestro país, tienen ideas sobre el indígena que los colocan en ese lugar, ¿sí? Entonces, quizás ahí podemos ver la diferencia con esto que vos planteás de Estados Unidos, ¿sí? La mirada que tiene, por ejemplo, un Alsina, ¿no?, o un Julio Argentino Roca, tiene que ver más con un proceso que va más allá también del indígena, que es volver al argentino europeo. Claro. ¿Entendés? O sea, el argentino se presenta como europeo. Pienso, por ejemplo. ¿Se acuerdan? Sí, concuerdo en que Estados Unidos nunca quiso ser Europa. Tal Nunca. cual. O está en competencia, si Están, querés. claro, no, se Bien. ponen en un lugar donde jamás quieren ser Europa, todo lo contrario, desde la cultura, desde la película que vemos todo el tiempo, es bardear. Hay una guerra como con Francia, con Inglaterra. Se sienten iguales, si Se querés. sienten iguales, claro. Si querés. Entonces nosotros en ese nacer, si querés, la generación del 80, tiende a Queremos querer más pertenecer que competir. Exacto, Claro. tal cual. Yo creo que viene por ahí, me puedo equivocar, podemos No, discutirlo. concuerdo, pero concuerdo quizás un puede montón. ser un disparador. Y pará, antes de llegar a 1880, como vos estabas diciendo, si nos vamos estrictamente a la liberación, emancipación, o Sí. lo que empezamos a considerar como los primeros pasos de esta nación, para 1820, por ejemplo, que teníamos Ajá. pensado esto de... Ya se los hace un lado, digamos, ya vienen con esa idea de querer pertenecer a Europa, querer ser parte de otro lugar. Mirá, yo creo que para 1880 esa es la foto final. Sí, la generación del 80, y me animo a decir 1910, el centenario, y me animo a decir 1930, hasta donde, digamos, llega el modelo agroexportador en ese auge tan lindo al que quieren volver, tiene, digamos, ese formato final. Pero yo pondría los inicios, incluso en 1810, si querés. Acá eso te decía yo. Para hacer, 1820, es como una construcción, ¿no? No es que se llega a esa discriminación o a esa, digamos, postura en contra del indígena desde el primer día. Por ejemplo, 1810, Mariano Moreno. Mariano Moreno manda expediciones a todo lo que son territorios indígenas. ¿Pero qué buscaba? Buscaba llegar a las Salinas Grandes. ¿Sí? ¿Por qué? Necesitábamos sal. Ahora, la sal está en manos indígenas. Mariano Moreno, en sus campañas, en ningún momento piensa en aniquilar, ¿sí?, al indígena. Obviamente, nadie puede negar lo que hubo conflicto, pero sí, al final de esa historia, en 1880, si quieren, ya se habla en términos de aniquilar. Entonces, entre 1810, una campaña de incursión, si querés, hasta 1880, una campaña de aniquilamiento, es un proceso de 8 décadas en el cual ese concepto se va llenando capa por capa para lograr una densidad que implique que las mayorías, porque, a ver, vamos a ser sinceros, ¿no? Si hay un genocidio de esos indígenas, sí, es porque la población en su mayoría o compró el discurso de que está bien sacarlos y está bien aniquilarlos, o bien es cómplice de alguna manera en estos términos. Y viéndolo así medio cronológico, como estás diciendo, Sí. desde 1810 a 1880, las posturas del Estado, de la gente que representaba el Estado o el naciente Estado, nación, lo que sea. Justo, claro, los próceres argentinos. ¿Cómo fue siendo esa postura? Porque vos decís, es muy diferente, obviamente, lo que estás planteando de Roca y... Sí. Claro, hablar de Moreno, obviamente San Martín, Belgrano, que los padres de la patria, por decirlo de alguna manera, ¿qué pensaban? Mirá, yo empezaría, como dijo él, como dijo Cristian, en 1820. ¿Sí? 1820 es un quiebre,
ustedes piensen que en un inicio, ¿no? Cuando se da la Revolución de Mayo, ¿no? Y hasta la Asamblea del año 13, si querés, hay una cuestión de integrar al indígena, ¿no? Incluso no solo al indígena, sino al negro. Piensen en la Asamblea del año 13, ¿no? Y abolir la esclavitud, ¿no? Y pensar en esas miradas mucho más cercanas a lo que es, ¿no? el ideario francés, ¿no? De la Revolución Francesa, ¿no? Libertad, fraternidad, igualdad. Un poco los afrancesados de nuestros próceres, queriendo tener esta mirada. Bien, esa integración quizás en 1820 tiene su primer quiebre, porque, bueno, sucede que el interior se pelea con Buenos Aires y gana el interior. ¿Sí? A partir de Cepeda comienza un proceso de autonomías provinciales, y esas autonomías provinciales llevan a que los caudillos cada vez más fuertes en sus provincias empiecen a tener injerencias de defensa de esas provincias, ¿sí? Y sea Buenos Aires, a partir de que es la provincia que tiene la frontera más al sur con el indio, quizás el que toma la posta o el que toma la bandera de extender la frontera. ¿Y por qué extender la frontera? Yo les hablaba recién de Mariano Moreno y de buscar la sal. Bueno, ustedes piensen que nosotros pasamos en muy poquitos años de ser un virreinato, ¿sí? Virreinato del Río de la Plata, ser una colonia, que su principal actividad económica es de extracción de metales, ¿sí? El eje Potosí-Buenos Aires, ¿sí? Entonces, si, por ejemplo, vemos todas las fundaciones de nuestras ciudades, ¿sí? Santiago del Estero, Tucumán, ¿sí? Santa Fe, Córdoba. Son todas mineras. Sí, y aparte están todos en ese eje. Primero Santiago del Estero, madre de ciudades, fue la primera. A partir de ese avanzar sobre el territorio y fundar una ciudad, también empezar a disciplinar a los indígenas. Ahora, ese fundar ciudades en ese eje económico implica, por un lado, tener a los indígenas más controlados, pero por otro lado, todo el crecimiento económico que crece a partir de esa actividad, ¿no? Potosí-Buenos Aires, tiene que ver con eso, no sé, Córdoba, mulas para Potosí, ¿sí? Por ejemplo, textiles para Potosí. ¿Qué sucede con 1810? Bueno, Potosí queda del lado primero altoperuano y después realista, ¿sí? Y después va a quedar entre Bolivia y Perú. Ahora, ¿qué pasa con nosotros de este lado? Bueno, eso colapsa. Ese discurrir del colapso en 1820 lo que hace es que haya que buscar una nueva salida. ¿Cuál es esa nueva salida? Bueno, el saladero es una, ¿sí? Entonces necesitamos, ¿cuáles son los recursos que necesitamos? Bueno, más vacas, ¿sí? Más tierras para que pasten esas vacas y más sal, ¿sí? Para que el saladero continúe. ¿Dónde está todo eso? En el sur de la frontera. Claro. O sea, está en manos indígenas. En territorio indígena. Entonces hay que avanzar. Y se avanza. O sea, las principales campañas son a partir de 1820. Pero esas principales campañas que bien estás retratando, sí, digamos, eran con la idea de no solo anexar el territorio, pero incluir al indígena dentro del territorio, dentro de lo que se estaba formando como Estado, ¿o no? Claro, ¿había una diferencia grande entre lo que pasaba después en 1880 o había...? Bueno, ahí hay que discutir algunas categorías y por eso es que hay una imagen de un cuadro que se llama La Vuelta del Malón. Sí, es de Lavalle, ya te digo el número de la imagen. Imagen 2, La Vuelta del Malón, de Ángel de Lavalle. Bueno, este es un cuadro muy famoso, ¿no? Y esto siempre, cuando queremos representar los malones, ¿sí? Los malones son representados... Bueno, de movida, si googleamos qué significa malón, sí, es una incursión violenta indígena. O sea, esto que estamos hablando, ¿no? De las categorías. Como si un ejército que no fuera indígena no hiciera una incursión violenta cuando se trata de un ejército. No, mucho peor. O sea, el Estado, que va a ser argentino, ¿no? Hablemoslo en esos términos, ¿no? El Estado argentino, aunque en 1820 no sea Estado argentino, el Estado argentino debe, digamos, de reaccionar ante los malones indígenas, ¿sí? Cuando deja de lado, por un lado, que el que está moviendo la frontera avanzando sobre el indígena es ese Estado, si vos querés. Y por otro lado, mirá la imagen. Una mujer blanca. Una mujer blanca y los indios.
desnudos. Bueno. Salvajes. Sí, salvajes, desnudos. Bueno, esto sería como... Robaron la iglesia. Sí, Adiós. tal cual. Viene con una cruz ahí atrás. Todo en una suerte de tormenta generalizada, como también, ¿no? Apocalíptico. Sí, sería como... Como que Dios está enojado Tal cual, con tal estos cual. salvajes. Bueno, este cuadro es de 1892, o sea, ya es pasada toda la cuestión, ¿no? Entonces nos está tratando, o yo creo que está tratando de normalizar un discurso, un mensaje. ¿Por qué? Si nosotros miramos los malones que suceden de 1820 en adelante, esta imagen queda lejana. ¿Sí? Piensen que los indígenas estaban en ambos bandos. ¿Sí? Siempre vamos a ver cualquier texto importante de la historia argentina, en algún momento leen indios amigos. Bueno, esto tiene que ver con que las milicias, por ejemplo, Juan Manuel de Rosas, ¿sí? o que utilizaba Manuel Dorrego, o en la previa, aquellas que acompañaron a Federico Rauch con Bernardino Rivadavia, en sus filas tienen muchos indígenas que ya están, como dicen ustedes o preguntaron antes, integrados. ¿Cómo están integrados? Bueno, carne de cañón. En las milicias, a pelear quizás con, entre comillas, sus compatriotas. Y del otro lado, vos decís, bueno, ¿hay solo indígenas? No. Hay españoles, hay exiliados de Chile, otros criollos. No sé, pienso... Había una mezcla. Sí, pienso en, por ejemplo, los malones de los hermanos. La homogeneidad no era algo normal, para nada. Para nada, por eso siempre hay que discutir desde la complejidad. Porque los hermanos Pincheira, por ejemplo, es un malón realista, vienen con la bandera de Fernando VII, por ejemplo. O sea, indios peleando para la corona española. Sí, indígenas y criollos mezclados, ¿sí? Que vienen desde Chile, cruzando, y también acá hay, por ejemplo, un director supremo chileno exiliado, que es José Miguel Carreras, ¿sí? Que pelea en esto que yo le decía, en Cepeda, pelea junto con Santa Fe y Entre Ríos contra Buenos Aires. Después está en San Luis también, ¿sí? Y en todo lo que es el Armado Federal. Sin embargo, y déjame decirte esto, quiere volver a Chile. En esa vuelta a Chile, ¿de dónde va a sacar los recursos? Claro. Bueno, hace malones. Sí, ahora bien, estas milicias que yo les digo, este Estado avanzando sobre la frontera, por ejemplo, va a ir en contra de los malones. Estos son los malones, o sea, los de José Miguel Carrera, claro. ¿Sí? Los de los hermanos Pincheira. Claro. Y no son esta foto, este cuadro que estamos viendo. Es mucho más complejo. Por eso esta cuestión de invisibilizar al indígena, pero por el otro lado discriminarlo. O sea, tratarlo de, como decía recién, es un salvaje. Bueno, los indígenas tienen, y vamos a ver también más adelante, la capacidad de generar, organizar y administrar grupos entrenados de hasta 3.000 personas. Aparte que la guerra, obviamente que uno no puede pedirle a un soldado del bando que sea, desde los realistas a los sí. Casi argentinos, los malones, que no sean salvajes. O sea, creo que una condición sine qua non de la guerra es ser un poco salvaje. Estamos peleando, no se puede tratar de salvaje a un bando y al otro no, porque la verdad que los dos están buscando lo mismo. Buscando casi lo mismo. No, lo que te iba a preguntar sobre justo lo que estabas diciendo es, ¿y hay alguna carta o algo que se diga cómo los convencían, o qué se ofrecía? Se ofrecía, porque no creo que solo sea por dinero, supongo que habría alguna cosa más que los realistas le decían, si ganamos nosotros te devolvemos la tierra. ¿Cuál era la razón por la que peleaban para un ejército o para el otro? Cartas hay muchas, sí, tenés promesas miles. Yo creo igual que... A ver, sí. Una cosita, Decime. Porque esto que está diciendo David, yo creo que me parece que entra cuando vemos el pasado con los cánones de moralidad y hasta política partidaria de la actualidad. Por ejemplo, cuando entendemos que decir se estaba formando una nación y a veces nos pasa que decimos, pensamos con nuestra cabeza. Pero bueno, pero de última los realistas sí están buscando volver a ganar su territorio, los otros liberarse y ellos quedan en el medio del sanguchito que vivían ahí y pregunto cuál es la razón de ellos, Clara. Por dinero siempre se pelea, tanto la independencia o la, sí, seguro. O la otra. Hay intereses, Los intereses de los realistas y de los casi argentinos, vamos a decirle, es claro. Dinero, tierras, poder. Pero le pregunto a él, no porque sea menos digno la pelea de los indígenas, sino cuál era la razón.
No, yo creo que está en términos más de recursos, Claro. en esta época. Si vos pensás que los malones están en búsqueda de recursos, ¿sí? Incluso Caful Curá, por ejemplo. Caful Curá escribe cartas a Avellaneda, o sea, un salvaje, ¿no? Un cacique salvaje que anda entabarrado a caballo secuestrando cautivas. No, el tipo le escribe cartas a Avellaneda en donde dice, lo que ustedes están haciendo está mal. O sea, nosotros ya tenemos injerencia sobre este territorio, tenemos nuestras formas. Hace 50 años que convivimos, pensá que Cafulcurá aparece en la zona 1825, si querés, y muere con casi 100 años en 1873. Sí, Mirá. Sí, incluso le gana como 15 batallas tiene un saqueo a muy grande Mitre. que saca. Olvídate, es un personaje para hacer. Pero mira, el tipo escribe cartas y le dice... O sea, era un ejército organizado. Parece más diplomático diplomático. Vos lees las cartas, ¿no? Y Cafulcurá le está diciendo a Avellaneda, lo que usted está haciendo se está pasando. Claro. Y nosotros lo que queremos es vivir, incluso no dice ni avanzar ni retroceder, queremos vivir en cierto pie de igualdad. Hay políticas en pie de igualdad. ¿De qué zona es Calfulcurá? Es Mapuche. Mapuche. O sea, viene, digamos... está en el proceso, habrás escuchado el proceso de araucanización, ¿sí? De los tehuelches, ¿no? Sí. Que terminan siendo ranqueles o ranculches. Bueno, en ese proceso de movimiento entre Chile, lo que hoy sería Chile, a lo que hoy sería Buenos Aires, aparece Cafulcurá, ¿sí? Y después el más famoso quizás es Namuncurá, que es su hijo. Bueno, en este proceso obviamente hay Pero momentos esta de pelea y momentos de diplomacia. Esta paridad que vos Sí. estás diciendo que están buscando, esto es la pregunta que yo te quería hacer. Ellos no es que se quieren presentar como un Estado también. Quieren solo manejar la tierra como la vienen manejando por tradición. Bueno, no, Calfuncurá logra una confederación. Pensá, eso, ahí va. para el auge de Rosas, ¿sí? Para el auge de Rosas conviven digamos, tres zonas estratégicas en nuestro país, ¿sí? Y una de esas es la confederación que logra Calfuncurá, ¿sí? Vos pensá en esto que yo te digo de diplomacia, ¿no? Digamos, y violencia. El tipo se te tiene que mandar una carta y te tiene que decir, discutamos, dialoguemos, lo va a hacer. Pero si tiene que entrar, realizar un malón o pelearse, por ejemplo, les decía recién, tiene más de 10 batallas ganadas a Mitre. Si tiene que entrar y pelear, tiene un ejército de 3... Piensen esto, o sea, estos salvajes, ¿no? Un ejército de 3.000 tipos organizados, entrenados, que pueden digamos, parapetarse en un lugar y defenderse. Tienen las mejores caballadas. O sea, vuelvo. Pensar que el indígena es solo lo que nos mostraba el cuadro hasta recién es simplificar. Cuando se funda Buenos Aires en 1536, la fallida fundación de Buenos Aires, dejan un montón de vacas y caballos sueltos. Se van. Bueno, esos caballos, desde 1536, forman parte de la cosmovisión y de las lógicas indígenas. Por lo tanto, en la organización posterior, cuando vuelven a cruzarse los criollos en estas milicias, enfrentando a los malones, no solo tienen mejores caballadas los indígenas, sino que son los mejores jinetes. ¿Esto qué significa? Piensen un malón con, no sé, 50 personas. Bueno, tienen hasta 4 o 5 caballos por persona. Piensen que sabrán que los caballos cuando uno los monta se cansan, pero si no los monta no se cansan. Bueno, los indígenas tienen caballadas hasta 4 o 5 caballos por persona. Por lo tanto... ¿Van cambiando de caballo? Van cambiando de caballo y tienen, digamos, una posibilidad, digamos, en batalla mucho más grande que las milicias, que serían los civilizados, que vienen quizás como mucho con 2 por persona, ¿sí? Esto va a ir mejorando, porque vuelvo, ¿no? El cuento termina en 1880 con el Estado con la capacidad suficiente para terminar esta problemática. Si el indio es un problema, por un lado que el indio sea un problema ya nos habla de lo que piensan en ese momento, ¿no? El indio como problema. La cuestión de la terminología es clave. Ahora, por otro lado, sí es cierto que para 1880 esa mejora, si querés, tecnológica que va a tener ese Estado naciente, sí logra o tiene la capacidad suficiente para terminar con esa problemática, si es que existe esa problemática, ¿sí? Entonces, pienso y digo de nuevo, vos cuando ves al interior de los malones ya tenés criollos, tenés exiliados de Chile, ¿no? Tenés indígenas que tienen la capacidad de organizarse, pero tienen la capacidad de discutir política.
por ejemplo, el negocio pacífico de los indígenas con Rosas. O sea, hay un otro quiebre en este cuentito, si vos querés, que es a partir de la segunda gobernación de Rosas. Hay 20 años que no hay malones. ¿Qué pasó? ¿Los indios dejaron de ser salvajes? ¿No son más malos? ¿No secuestran más? ¿Qué pasó? Bueno, ahí eso quería preguntarte, porque si vamos a después andar en cosas técnicas respecto a lo más cronológico, tal vez, no sé si era querías plantearlo de ese lado también, pero yo sin ser un defensor de Roca, ni mucho menos quiero decir... ¿O defende? No, pero quiero decir algo. Hasta el momento parecía que los intereses eran administrar el puerto como se hacía en el virreinato. O sea, no con un plan a largo tiempo. Y de pronto Roca, con sus métodos, que los que estamos seguramente en contra, planificó una nación por lo menos a 100 años. Pareciera ser. Eso es una pregunta. Y la otra pregunta que te quiero hacer también es que ese periodo donde no hay tantos combates o hay una especie de tregua entre los aborígenes y el Estado Nacional, el Monseñor Aneiro era, ¿no?, quien estaba a cargo de la Orden de Jesús, de los jesuitas. Él entiende que existe la evangelización a través de la paz. Por ejemplo, él lo habla con cartas con Peñalosa, no sé si no recuerdo con quién era. Con Avellaneda también. Con Avellaneda. Él dice que es posible llegar a un acuerdo con el aborigen a través de la evangelización desde la paz. Que después él renuncia en 1874 cuando vuelven los conflictos por parte de la campaña por parte de Roca. Yo lo que es estas dos cosas. ¿Cómo lo ves? ¿Hay injerencia respecto en el tema o no? Bueno, si nos ponemos en defensa de Roca, sí, bueno, eso es lo que plantean quienes lo defienden, sí, es verdad. O sea, él desde la postura de, bueno, hay que organizar la nación y tenemos un plan a largo plazo. Sí, él lo decía, ¿sí? Paz y organización, paz y administración. Ahora bien, también es cierto, en esa defensa podemos decir que es el que logra, ante algunas disputas, unificar el territorio necesario para esa nación, ¿sí? Pero como bien dijiste, también tenía críticas no desde el siglo XXI, no desde el 2025. Sus contemporáneos lo ponían, lo ponían en un lugar complejo. ¿Por qué? Como dijiste vos también, Monseñor Aneiro. Monseñor Aneiro es un jesuita que en 1872, 1873 y 74 también está en disputa con Avellaneda, y no es un loco que apareció de la nada. En la Constitución de 1853, la Constitución de nuestro país de 1853, plantea que el problema con el indígena se soluciona de forma pacífica. O sea, el Estado argentino tiene que garantizar que se solucione de forma pacífica. Obviamente es a través de la evangelización, y yo tengo críticas particulares porque a lo que es la evangelización, porque entiendo que hay una violencia simbólica en evangelizar, o sea que no sería tan pacífico. Pero en términos literales, nuestra Constitución de 1853 dice que hay que garantizar que sea pacífico y garantizar que sea a través de la evangelización. Por lo que Monseñor Aneiros le pide a Avellaneda un proyecto de ley en el 73 como para poder llevar recursos y también llevar peregrinos o misioneros a intentar la forma pacífica. Esto queda muy trunco y muy al inicio, porque Avellaneda no solo no saca el proyecto de ley, sino que no le da recursos, y obviamente, como conocemos todos, termina con la campaña. No, opta por la zanja de Alsina primero y por Julio Argentina Roca después. La iglesia siempre aparece o como más sanguinaria que el Estado, o a veces como una especie de conciencia del Estado, raramente. En este caso, ¿cuál papel le pintó a la iglesia? O sea, ¿le dio el lado jesuita o le dio el lado más...? Y tenés personajes más de los dos lados. Más templario, claro, sí, claro. Lo que termina Son ganando... templarios en realidad, pero bueno, a veces hay algún jesuita que se mete ahí por el medio y...
Pero pará, ¿en qué época hablas? Porque Cuando está en hablando, 1880. claro, cuando está hablando de... Después de Monseñor Aneiro. No, sí, fue, por Bueno, eso si vos te quedás con Monseñor Aneiro, como dijo él, el tipo enroscadísimo, dice, esto no va para más. Incluso sin recursos dice, voy. Y empieza a organizar a misiones. Obviamente esto queda en la nada porque, vuelvo, ¿no? Vos, cuando la mayoría apoya la zanja del cine, la mayoría apoya después la incursión, digamos, más violenta de Roca, ya está, es por ahí, dicen. Esta queda Es por ahí. desdibujado toda la Termina idea ganando. A ver, la formación de nuestro Estado, con Roca a la cabeza, si querés, incluso el mismo Roca tiene una disputa con la Iglesia, porque el tipo forma un Estado que en su ideario es principalmente laico. O sea, si Roca hay algo para defenderle es que les quitó poder a la Iglesia. Sí, no sé. Todos los trámites de Sí, la no administración. solo lo que tiene que ver con la organización, ¿no? De que estaba en manos de la Iglesia en cuanto a nacimientos, muertes, censo y demás, sino también, por ejemplo, con Sarmiento, quizás lo único positivo que se le puede achacar, por lo menos de mi parte, es la ley 1420, la educación laica, obligatoria y gratuita para todos. En un mundo donde todavía había monarquías y para la todos, Iglesia... todos, porque todas no, para todos. Bueno, pero sí eso, en un mundo donde era algo totalmente disruptivo y moderno, porque todavía había monarquías y todavía, la Iglesia, sí, bueno, pero en ese momento la Iglesia, pero son más Sí, eran son las figurativas. ideas, eran Sí. las ideas de ese momento y tampoco estamos inventando Pero nada pero nuevo. lo que te pregunto es, en el mundo no era que se separaba Estado de Iglesia como me estás contando, era algo más... Tampoco era separarlo, era quitarle poder. Hubo el primer proyecto de separación, bueno, es saltar, ¿no? Pero el primer proyecto de separación de la Iglesia del Estado se da en el peronismo y así terminó, ¿no? Está bien. Volvamos. Volvamos. Le quitó poder a la Iglesia y en la formación de nuestro Estado hay un gran proceso, ¿no? de ser un país laico, ¿sí? Bien. Quedó trunco ese igual, ¿no? ¿Enseguida o no? No, ¿Sí? no, tiene idas y vueltas, pero si hay algo que que los defensores de Roca pueden levantar la mano es esta cuestión, ¿no? de esa, bueno, para organizar el Estado, bueno, el Estado tiene que intervenir. Claro. Entonces empieza a intervenir en esto, en estas cuestiones de te anotaba cuando nacés y cuando te morís te anota la Iglesia. Bueno, ahora te va a anotar el Estado. ¿Quién Llega un registro. ¿Quién te educaban? ¿Te educaban los curas? Bueno, ahora vamos a organizar una ley de educación y vamos a ponerle puntos y puntos. Vos pensás que la Constitución es de 1853. Ya tenemos unos 50 años que estamos legislando, intentando modificar cuestiones que nacieron en teoría, y entre muchas comillas, ¿no? Más cercanas a lo salvaje que a lo civilizado. ¿Qué pasa? La violencia que aplica ese Estado con la cabeza en Roca es tan grande que es la imagen que nos queda y es la imagen que por lo menos yo quiero sostener. Porque si bien vos me preguntás, violencia hubo en todo este proceso, sí, Rosas también mató 3.200 indios, pero Rosas tiene un después, que es no aniquilarlos. ¿Por qué? Porque después de haber incursionado, ¿no? y de haber logrado, incluso la estrategia que usa Roca es de Rosas, una estrategia de pinzas desde el norte, desde el este y del oeste. Eso es lo mismo que hace Roca. Ahora, si bien Rosas terminó no solo matando 3.200 indios, sino mandando a fusilar a unos cuantos, como diciendo, hay cartas en donde dicen, bueno, hagan cautivos a 3 o 4 y el resto lo fusilan diciendo que se querían escapar. Bueno, eso también es Rosas, pero ¿por qué no queda puesto en ese lugar? Porque después tiene 20 años de esa paz rosista en donde de igual a igual en este negocio comercio pacífico con los indios, bueno, todos los estancieros lo que producen lo compra el Estado y el Estado lo reparte mediante raciones a los capitanes indígenas. Entonces ahí hay un ida y vuelta. Con las tolderías. Sí, hay tal cual, hay un ida y vuelta económico en el cual a los estancieros les sirve porque el Estado me compra lo que produzco y a la vez les sirve a los indígenas por estas reacciones. ¿Qué pasa cuando cae Rosas en 1852? Vuelven los malones. Entonces, Roca tiene no solo en su ideario la idea de aniquilar, ¿sí? Sino que es el que más cerca está de hacerlo. Yo creo que lo que sucedió con los indígenas y con la campaña del desierto es un genocidio, pero hay muchos que están en contra.
Hay muchos que están en contra porque incluso Sí. te sostienen a nivel formal que el concepto de genocidio es de la década del 40, a partir de lo que Algo sucede que no con los existía. judíos. El y como argumento- no existe, es un anacronismo. El argumento que escucho mucho es: si Roca no hacía eso, la Patagonia era chilena. Sí, o era francesa o era ¿Y inglesa. qué hay de verdad en eso y qué hay de mentira? Había disputa porque en Chile en el mismo momento están haciendo la pacificación de la Araucanía, exactamente lo mismo. Y en Pero se hacen cargo de tal cosa. Sí, y en 1881 nos ponemos de acuerdo con Chile por los límites, ¿sí? Pero pienso, 1881 límites con Chile, pero en 1884, todavía Roca presidente, sale la ley de territorios nacionales. No son provincias tampoco Argentina. Argentina sigue siendo las mismas 14 provincias que conocimos de este periodo, ¿no? Sí, obviamente. Ahora, Chaco y Formosa, ¿sí? Y de La Pampa al sur hasta Tierra del Fuego no son provincias, son territorios nacionales. Ahora, ¿cuándo se convierten en provincia? Bueno, según esta ley, cuando tengan 60.000 personas viviendo, ¿no? Como población, pasan a ser de territorios nacionales a tener autonomía provincial. Estamos hablando 1955 en adelante. Y Tierra del Fuego... 1955. Sí, y Tierra del Fuego es provincia desde 1991. ¿Qué hacemos entonces? Entonces, ahí hay una falacia en que podría haber sido, porque tranquilamente podría haber sido tomado por otro país. Había disputa, sí. Sí. No, pero quiero decir cuando alguien te dice que si Roca no hacía esto iba a ser de otro país, con lo que me está diciendo. A Cristian le gusta, hay un francés loco. Ajá, Hay un francés loco. Antoine. Hay una imagen, ya te digo Es qué número, increíble. sí, de Antoine Es de Tunens. Antoine de Tunens. Ese hay que hacer un programa aparte. Hay que hacer un programa aparte de este Sí. expedicionista Ya francés te porque digo- se caen ya te de digo qué culo. número es, te digo qué número es. Ahí está. Bueno, ahí está. Ahí está, sí. Sí, ahí está. Ah, el que fundó la Llegó un nación francés, mapuche. llegó, Sí. no, Sí. llegó un francés acá y El se reino. autoproclamó El reino. rey de la De la Araucanía y la Patagonia. Sí. Un capo. Pará. Sí, sí, el, lo el conozco. tipo se vuelve, obviamente Chile lo declara. Hay un video del mapa de Seba. Lo declara loco, escuchate esta, lo declara loco y se vuelve a Francia, quiere volver un par de veces, no le da la plata, se queda en Francia. Muere sin herederos. Bueno, hasta al día de hoy tenemos un rey de la Araucanía y la Patagonia, porque hay franceses que dicen, bueno, se autoperciben herederos de este muchacho y al día de hoy, sí, o sea, ahí tenemos Sí. un rey Está de bien la luqueado, Araucanía. igual. Hay Sí. que bancarle el look para volver de francesa a mapuche. Tenía constitución. Tenía constitución. Dictaba leyes, Era metía increíble. decretos. Aparte agarró un pedacito de Chile también. Sí, hay, Sí, sí, hay sí. algunos mapuches que ¿Lo reconocieron? lo reconocieron. ¿Seguro que era francés y no catalán? ¿Ves? Escúchame. ¿Ves que eso que está ahí, la bandera de este reino de la Araucanía y la Patagonia? Bueno, buscate, hay una imagen que dice bandera de Río Negro. Poné la bandera de Río Negro. Creo que es la que le sigue a esa. No sí. La imagen que le sigue a esa, la que dice bandera de Río Negro. Ahí está, mirá la bandera de Río Negro. Esta es actual porque salió elegida, creo que si no es para el 2010, para el 2011, por ahí. Es increíble. O sea No. que dejó un legado. ¿Y por qué no? O sea, no saben, hay muchos que dicen que es un chiste, otros que... Nada, cuestión que todos los temas, nosotros por lo menos, la intención en este programa es tratar de darle complejidad, ¿no? Y yo pensaba, volviendo un paso para atrás, en esto Rosas Roca, por ejemplo. Y yo agregaría a Mitre. Y muchas veces discutimos con Cristian. A ver, Mitre, y no en sus batallas con el indígena, en las batallas que tiene en las cuestiones interiores, ya criollas si querés, ¿no? Definir qué injerencia tiene Buenos Aires o si está de acuerdo o no con la Confederación. En esas batallas mueren unas 4.000, 4.200 personas, ¿sí? en esos conflictos. Que para el censo del 69, por ejemplo, que hace Sarmiento, si nosotros tenemos casi 2 millones de personas, no sé, 1.800.000 y pico, mueren 4.000, eso implica que en conflictos, digamos, civiles, por así decirlo, mueren 4.200 personas, serían 0,2, entre 0,2 y 0,3% de la población murió en esos conflictos, si querés. No sé, para que te des cuenta la magnitud que eso lleva, los desaparecidos en la dictadura, 30.000,
de 25 millones por censo es el 0,1. O sea que Mitre entre la guerra del Paraguay y los conflictos internos se lleva puesto 2 dictaduras, por ejemplo, dos desaparecidos de dictadura. ¿Se entiende la magnitud? Y Mitre también queda afuera. ¿Por qué le cae? Yo no lo voy a defender a Roca, pero es cierto que se le cae más a Roca que a todos los demás. Y en comparación, todos tienen su aporte. ¿Por qué Roca queda en ese lugar? Bueno, primero por esto que decíamos, que es el que se anima a tener ese ideario para quedar bien, como veníamos diciendo, no con Europa, con el centenario, 1910. Te preguntaría eso. Por pertenecer. ¿Y Europa o el mundo? En ese momento, en el mundo, ¿era una locura hacer algo así? ¿Era más normal? ¿Era tan aberrante como ahora? No, normal no va a ser nunca. No, obviamente, pero vos me entendés lo que te estoy diciendo. Sí. Hubo un momento de la historia de la humanidad donde era normal saquear pueblos y violar. Bien no estaba, pero era normal. Zoológicos de humanos. Claro, bien no estaba, pero era normal. También. No, me refiero más a, no sé, bueno, por eso, hablar de por los eso mongoles o de los vikingos, era más normal. Ahora estamos hablando de mucho tiempo después. ¿Qué pasaba en el mundo? ¿Era algo que ocurría en distintos lugares del mundo? ¿Se escondía? O... No, en el mundo vos tenés posturas que están de acuerdo con lo que hicimos Está bien. y posturas que no. Lo mismo que pasaría ahora, entonces. Claro. A ver, yo le quiero, digamos, criticar a todos, digamos, desde el mismo lugar. Lo que pasa es que Roca es quien lleva adelante, ¿no? Se pone adelante de ese ideario y aparte el post, porque vos me decís, bueno, la conquista del desierto, vos me podrás decir, bueno, ya decirle conquista del desierto, ¿no? Habría que ver qué hacemos con la terminología, Sí, ¿no? Porque si es un desierto, ¿para qué lo conquistamos? Y si es un desierto es porque no hay nadie. Y no hay nada. No hay nadie. Entonces, ya ahí está la invisibilización también. O sea, ¿dónde está? Si no hay nadie, no hay indígenas, ¿no? Entonces, volvemos. La campaña del desierto, vos me decís, bueno, era necesaria para la formación del Estado. Bueno, pero una vez que ganó, porque Roca se llevó puesto 14.000 indígenas, pero unos casi 15.000 más tomó cautivos. Y el pollo, vos decís, bueno, ganaste. Creaste el Estado argentino. Desde hacerlos caminar 1.500 kilómetros hasta Bahía Blanca, del sur hasta Bahía Blanca, en patas, encadenados, ¿no? Y hacerlos tomar un barco para traerlos a Buenos Aires. Después tenés entrega de niños y mujeres como servidumbre en la sociedad de beneficencia. Y nos olvidamos también de que fueron todos a parar a la isla Martín García. Sí, no se les dio un trato humano jamás. Campo de concentración. Claro. Vuelvo, invisibilizar. ¿Por qué no tenemos ninguna efeméride que tenga que ver con estas cuestiones? ¿O por qué no tenemos tampoco un espacio de memoria indígena? Tenemos la isla Martín García y nos acordamos todo que estuvo preso Irigoyen, Frondizi y Perón, pero nadie sabe. Te dicen que Menem iba a comprar pan dulce, no te dicen eso. El mejor pan dulce de la Argentina. Es increíble. Sí. Bien, no tenemos un espacio de memoria indígena, por ejemplo, en la isla Martín García. Pienso, otro genocidio, y mirá, ya saca Roca. 1924, Irigoyen presidente, ¿sí? Formosa. Y en Formosa y Chaco hay genocidio, pero no que lo digo yo, declarados por la justicia hace unos 6-7 años, que es un genocidio, o que fue un genocidio. 1947, con Perón en el poder también. ¿sí? Te lo iba a nombrar, pero no recordaba el nombre. Genocidio declarado. ¿Sí? No fue hace mucho que fue declarado genocidio. Sí, el genocidio de Rincón Bomba. Ahí está, se llama. Ahí está. Y entonces vos tenés... ¿Qué pasa? Obviamente en siglo XX está plagado de situaciones, porque no me quiero olvidar de los bombardeos en Plaza de Mayo, no me quiero olvidar de la dictadura militar, no me quiero olvidar de la Semana Trágica y demás, y demás, y demás. ¿Qué sucede? Esos no tienen que ver con indígenas en primera instancia. Entonces estamos hablando de visibilizar indígenas. Bueno, hubo antes que Roca y hubo después. Lo que pasa es que Roca es el primero quizás que pone todo el foco y todas las capacidades estatales a fin de terminar esto que decía Cristian, ¿no? Aquellos que lo defienden, en ese proceso a larga data, no pensar hacia adelante, también implica solucionar el tema indígena hacia adelante. Entonces vuelvo un poco al inicio. Si vos tenés todo este proceso que estamos viendo de discusión violenta, todo este proceso de discriminación, todo este proceso de invisibilización, bueno, también se puede entender un poco por qué, ¿no? Pegando la vuelta, ese 56% que tiene linaje indígena, solo el 1,5% se autoperciba como tal.
no había una oposición a Roca mismo en la Argentina Sí. diciendo, che, esto no podemos Sí, estar lo que haciéndolo. decíamos, a Neiro, por Sí. ejemplo. Aneiros desde el lado de la iglesia, vos tenés, no sé, un Leandro Nialem también. Ahí está, Ahí eso vos me tenés- refiero más a Sí. alguien del Estado. Sí, más sí, que- bueno, otra cuestión de esa misma época. Plantear que Alsina era el pacífico y Roca Eso era es el violento. increíble. O sea, Alsina que hizo una zanja de 700 kilómetros entre Córdoba Aparte un delirio. y Bahía Blanca. No, primero fue la obra pública más grande y con más recursos de toda esa época. Y el tipo hizo una zanja de 3 metros de boca por 2 metros de fondo, por 1 metro, digamos, era como una B, ¿no? 3 metros en superficie y 1 metro abajo de todo. Y toda esa tierra que sacaban, más un terraplén del lado de adentro, para que los indios no puedan pasar, toda una zanja. Y vos decís, estos tipos están pensando esto, sí, y Alsina sostiene eso como, y sus defensores como una cuestión pacífica, en tanto y cuanto lo que va a hacer Roca de avanzar, ¿sí? Y en esa zanja los indígenas no solo no la pasaban, sino que incluso hay cartas y hay crónicas en las cuales, ya contaba Cristian armando un poco el programa, los indígenas arriaban ovejas y tiraban las ovejas en la zanja y se hacían un puente. Pasaban por arriba de las ovejas. O Era sea, muy inteligente la idea. una locura, porque por esa oveja, ¿no? Pero saltaban. ¿Qué pasa? ¿En qué sí fue efectiva la zanja de Alsina? Bueno, que no podían salir con las vacas. O sea, el malón podría seguir siendo, la incursión podría seguir siendo. Lo que no pueden hacer es salir con las vacas. Entonces, ¿qué le importa? ¿Y qué estaban defendiendo? ¿El no ingreso de los indígenas? La propiedad privada. O que no se lleve. Bueno, la zanja de 700 kilómetros enmarca un lugar físico, un espacio físico, donde entran 5 millones de vacas. Entonces, bueno, plantear que Alsina que fue primero, aparte que no es que la zanja la puso justo en la frontera, ¿no? Primero avanzó, después volvió a avanzó un avanzar poquito más. y ahí hizo. Entonces, que gracias a la zanja de Alsina existe Roca. Entonces, plantear también en términos de nuestra historia que Alsina es el pacífico y Roca es el violento, por eso les digo, desde 1820 no se salva a nadie. Bernardino Rivadavia es el que mandó a Federico Rauch a matar indígenas, un tipo, como te contaba hoy antes del programa, un prusiano que... Federic. Sí, un prusiano que te decía que en sus cartas que para ahorrar balas hoy degollamos 27 ranqueles. Claro. Y Bernardino Rivadavia, como jefe de Estado, decía, muy bien, Lo felicitaba. ¿cuántos Bueno, recursos menos que hemos gastado? ya estamos por terminando en realidad. Este episodio, bueno, como vieron, medio introductorio Sí, al introductorio. tema que vamos a seguir tocando y ahondando. Pero me gustaría que después profundicemos sobre la cuestión cronológica, Tal cual. la problemática de la compra y venta de los territorios, que fue asqueroso, Sí. pornográfico. Pero bueno, acá mis queridos amigos, Nos vemos. les agradecemos a todos. Nos estamos Que viendo. terminen muy bien el fin de La semana, che. próxima.